hay que profundizar, hay que investigar para encontrar la clave. Cristo ya nos lo indicará, escudriñar las Escrituras. Pues bien, yo he indicado que en el texto original del Evangelio según San Lucas, volvemos de nuevo al capítulo 23 de San Lucas cuando habla de la experiencia del buen ladrón. En el versículo 42 de la página 971 dice: y Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, fijaros, como leo yo ahora. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Porque en el texto original griego del Nuevo Testamento, ese que no está. Y quitamos el que, de cierto te digo hoy, te lo afirmo hoy y ahora, en este momento, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. En el texto original del Nuevo Testamento, en el griego, sorprendeos ese que no está. Ha sido una interpretación que, basada en la teología tradicional de que el hombre cuando muere va a la presencia de Dios si es bueno o si es malo a otro lugar, se filtró en la traducción de la Biblia. Pero muchas versiones de la Escritura, muchas versiones, yo os puedo traer una mañana o dos, ese que no está. Y de paso en el credo tampoco dice que se fue al paraíso. De paso en el credo, gracias, también dice: descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. A mí me ha sorprendido mucho esa expresión. Yo me he preguntado siempre, con la mentalidad que hemos sido de la que hemos sido enseñados desde niños muchos de nosotros, ¿qué se le perdió a Cristo en el infierno cuando murió? Hasta que descubrí que el credo tiene razón. Los que no tienen razón son aquellos que interpretan la expresión infierno en la forma tradicional. La palabra infierno, del latín inferi, significa debajo de tierra, significa sepulcro, significa lugar de muertos. Y el credo tiene razón, descendió a los infiernos, descendió al sepulcro y al tercer día resucitó de entre los muertos del sepulcro. Jesús no estuvo en ningún sitio, porque se lo dice a María Magdalena: no me toques, no he subido a mi Padre. Si suprimís ese que no está en el original del griego y que muchas versiones del Nuevo Testamento no lo traen, ya no hay ningún problema. Le promete al buen ladrón: de cierto te digo hoy, ahora, te lo digo hoy, en este momento, cuando tú vas a morir, en este momento solemne de tu vida, que estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo estarás con él en el paraíso? Como esperaba el apóstol Pablo. Me permitís que yo os lea un texto del apóstol San Pablo en la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Pablo va a morir, va a ser decapitado por César Nerón en Roma, después de la persecución cuando Nerón mandó quemar la ciudad, ¿recordáis? Año 64 de la era cristiana. Pablo se encuentra preso en la cárcel, sabe que va a morir, los cristianos son masacrados por los romanos en ese momento. El apóstol Pablo se encuentra en la cárcel mamertina en Roma. En el capítulo 4 de la segunda epístola a Timoteo, la página 1106, dice así, verso número 6: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano, le dice Pablo a su discípulo Timoteo, al que le escribe esta carta. He peleado la buena batalla, verso 7. Pablo dice: yo voy a morir, le dice a Timoteo, pronto voy a morir, pero mira, he peleado la buena batalla, Timoteo, he acabado la carrera, he guardado la fe, versículo número 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuándo esperaba recibir el apóstol Pablo la recompensa? En el día de la venida de Jesucristo. Desde esa perspectiva, la Biblia, que se interpreta a sí misma, aquí y allá, buscando diferentes textos, podemos ver la panorámica clara. Como he dicho al principio, en la Biblia no hay contradicciones, siempre son aparentes, hay que investigar, hay que seguir el consejo del apóstol San Pablo a los romanos, Romanos capítulo 12, versículo 6, que dice que debemos utilizar, siguiendo la Biblia, siguiendo la analogía de la fe. La fe es análoga. Y si yo quiero, por ejemplo, encontrar una doctrina bíblica, una doctrina de Jesucristo, tengo que leer todos los textos que hay en el texto sagrado para tener la idea clara. ¿Sabéis cuál es el problema de muchas equivocaciones y muchos errores? Sacar un texto del contexto, utilizar solamente ese, olvidando
el resto de los pasajes que hablan del mismo tema. Siguiendo en este orden de ideas, esa persona que hizo esa pregunta hace otra pregunta. Si el alma humana es mortal, ¿por qué dijo Jesús que Dios es Dios de vivos y no de muertos? Esto se lo explica Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. La persona que ha hecho esta pregunta conoce bien el Evangelio. Es el momento cuando unos que no creían en la resurrección le plantean a Cristo de una mujer que se casó con 5 hombres, y aquellos que no creían en la resurrección le dicen a Jesús: Señor, en el reino de los cielos, ¿de cuál de los 5 será mujer? Porque todos la tuvieron. Le plantearon a Cristo esa cuestión que a veces habéis escuchado cuando nos dicen: si viene un toro, ¿qué harías? Hombre, pues yo me subiría a un árbol, y si no hubiese árbol, pues me subiría a una tapia, y si no hubiese tapia, pues no sé, me subiría a una casa, y si no hubiese casa, vamos, que lo que me quieres es que me coja el toro. ¿Conocéis esa expresión, no? Pues a Cristo le plantearon esos que no creían en la resurrección, le pusieron un tema difícil. Los 5 la tuvieron. En el reino de los cielos, ¿de quién de ellos será mujer? Y Jesús responderá: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en el reino de los cielos, a lo mejor os suscito ahora otra pregunta para el futuro, ni se casan ni son dados en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios. Y que los muertos hayan de resucitar, dice el Señor en el Evangelio, dice el Señor: ¿no habéis leído en las Escrituras Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob? Así que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, dice el Señor. Así que vosotros mucho erráis. Y entonces la persona pregunta: si el alma humana es mortal, ¿por qué dijo Jesús que es Dios de vivos y no de muertos? Efectivamente, esta pregunta está muy clara. Dios es Dios de vivos y de muertos. Porque decíamos ayer que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, dice el versículo 13 de la página 1151: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Están durmiendo. Están durmiendo. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Esas personas han desaparecido, pero para Dios no. Dios tiene perfecto control de cada ser humano. Hablando en un lenguaje, diríamos que podemos utilizarlo como mucho más moderno al tiempo del apóstol Juan, cuando se escribió el Apocalipsis, Dios tiene el registro completo de nuestra vida. Y aunque estemos durmiendo en el polvo, para el Señor estamos presentes. Él nos tiene en su ordenador, en su computadora controlados. Y entonces es Dios, Dios de muertos y de vivos, porque para Él todo es posible. Es tan posible que un día resucitaremos. Por tanto, la respuesta es obvia. Dios es Dios de todos los seres humanos, los que han vivido y los que descansan, porque un día los que descansan resucitarán. Interesante como en Hebreos 11 habla de Abraham, aquí se cita en la pregunta, en la lista de los campeones de la fe. Después de hablar de Abraham, de Moisés, de todos los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento, dice en los versículos ahí hacia el final del capítulo 38 al 40, que todavía no recibieron la promesa para que no sean perfeccionados la parte de nosotros, que demuestra que Abraham, aunque aprobado, de acuerdo a lo que dice ahí en Hebreos 11, versículos 38 al 40, de Abraham viene hablando, por ejemplo, ahí en el versículo 8, 9, 10, pero después de hacer la lista de Abraham, de todos los patriarcas, dice: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Todavía no recibieron la promesa. En 1 Corintios 15, complementando la muy buena explicación que el doctor Salón que hizo, notáis que lo cogieron hace 5 minutos con el papel allí y él conoce profundamente la Biblia para responder en el acto las preguntas. Primera de la página 1065, 1 Corintios 15, 21 al 23.
El mismo apóstol San Pablo aclara qué es eso de que no recibieron la promesa para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Página 1065 del versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La vida eterna, que está ligada en la Biblia a la resurrección, es en la venida de Cristo. Pablo decía lo mismo: recibiré la corona de justicia en aquel día. Así que Dios tiene control de cada ser que ha fallecido, y un día los muertos resucitarán. Dios es Dios de ellos también, porque están en la memoria, en la mente de Dios. Y por último, porque todavía no da más el tiempo, si todos duermen, ¿la Santísima Virgen María también duerme esperando el último día? Quiero indicaros que la Escritura no dice nada al respecto. La Escritura no habla respecto de la Virgen María cuando murió. La cita a la Virgen María, la Escritura, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí estaban con los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. No dice nada la Escritura. Se sabe posteriormente por la historia de la tradición religiosa que según el propio Jesucristo indicó al apóstol Juan, Juan la recibió en su casa, Juan cuidó de la Virgen María según el Señor le había recomendado en la propia cruz, y la tradición religiosa indica que vivió siempre con el apóstol Juan en Éfeso. Cuando el apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis, él está desterrado por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. La Biblia silencia el tema, no dice nada. Y hay personas que piensan que, bueno, que la bienaventurada Virgen María, el Señor la pudo llevar al cielo. Es posible. No hay nada a favor ni en contra, es posible. Incluso hay dentro del catolicismo un dogma de fe. Siguiendo el criterio bíblico, San Pablo dice: no queráis saber más de lo que está escrito. Que es posible, es posible. Sí. Hoy te vas a enojar porque te estás contestando muy bien, pero yo te interrumpo. No creo que tú no sabes lo que yo tengo aquí para leer. No lo sé. Porque como no sabía que iba a estar esa pregunta y tú tampoco sabías que yo iba a tener algo aquí. Y el público tampoco lo sabe. Pero esto es de un teólogo católico que yo cité, y aunque algunas cosas que él dice yo no concuerdo muchas veces, pero me sorprende el conocimiento profundo que el Monseñor Dr. Juan Straubinger, a quien ya he citado otras veces, tiene de la Sagrada Escritura y cómo lo expresa en notas más que sorprendentes a su traducción de la Biblia, que yo traje aquí solo el Nuevo Testamento en edición así, etapa de flexible, porque quise ahorrar kilos de equipaje. La Biblia en latín hecha en edición de lujo, en 2 volúmenes muy bonitos. Comentando San Lucas 4, pero tranquilízate, dice lo mismo que tú decías. Comentando San Lucas 4, 16 y 31, en realidad 4:31, donde habla de que Jesús los sábados iba a la sinagoga a predicar. Dice: Jesús emigra, la primera vez fue a Belén, de Belén a Egipto, ahora es de Nazaret a Cafarnaúm, otra migración en 8:37. La Virgen lo acompañó, se refiere a Nazaret, a Cafarnaúm, perdón. La Virgen lo acompañó, como sin duda lo hizo fidelísimamente en todos los pasos de él, de cerca o de lejos, si bien los evangelistas, se refiere a los que escribieron San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, los 4 evangelios, si bien los evangelistas parecen tener consigna divina de dejar en silencio cuanto se refiere a ellos. Por eso tú no sabías que yo tenía esto aquí, y yo tampoco sabía que venía la pregunta, pero es interesante, coincide con lo que dice el profesor Calón, que los autores de los evangelios parecen tener, dice este hombre católico, consigna divina de mantener silencio absoluto
en cuanto a la Virgen. Después que crió a Jesús, cumplió su ministerio y ahora lo importante es Jesús. Sí, no hay nada, como digo, en el texto bíblico que pueda decir a favor o en contra. Entonces, evidentemente hay personas que lo creen de buena fe, pues creo que no hay nada objetable al respecto. Otros que dicen, pues yo no lo veo en la Escritura, no lo tengo claro. Ese es un problema que solamente Dios sabe y que evidentemente, pues al final el Señor nos revelará. Pero el Evangelio silencia completamente. Sí que, como digo, hay indicios históricos de que vivió con Juan, porque el Señor le pidió a Juan que cuidase de ella. Es todo lo que yo os puedo decir al respecto. Hay dos preguntas más, pero no queremos robarle tiempo a la charla de hoy y mañana intentaremos responderlas. Si todo esto que hemos indicado os han sugerido nuevas preguntas, por favor, hacérnoslas, intentaremos satisfaceros. Hay una pregunta que dejo para mañana, dos preguntas que yo dejo para mañana con toda intención sobre el mismo tema, pero cortamos aquí por no robar tiempo a la charla. Su comprensión y poder por medio de las promesas esparcidas en el Apocalipsis. Muchas de esas promesas están relacionadas con la segunda venida de Cristo, otras con la fidelidad y muchas con la salvación y la vida eterna. Al estudiar esas promesas se destaca un hecho imposible de pasar por alto. Todas ellas son para los vencedores en el gran conflicto cósmico que nos ha envuelto. San Pedro escribió en la Santa Biblia: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo». El diablo, al rebelarse contra Dios, introdujo el pecado. Pero, ¿qué se entiende por pecado? En Primera de San Juan 3:4, la Santa Biblia lo define: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En otras palabras, pecar es desobedecer la ley de Dios. La desobediencia fue la norma de conducta que el diablo impuso en la tierra. Se ha constituido en conducta normal de los seres humanos y nos aparta de la gracia de Dios. Satanás odia a Dios y su santa ley, expresión de su carácter. Por eso, quienes viven según la carne, en cierta medida están reproduciendo la conducta de Satanás. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En contraste con estos, Jesús, nuestro Señor, describió la conducta de los que le pertenecen. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Al guardar los mandamientos, demostramos nuestra identificación con Cristo. Esto explica por qué Satanás ataca a ese remanente fiel que guarda los mandamientos. Lo hace como una proclamación de la lucha que inició en el cielo contra Cristo. Pero en la hora de la persecución se torna más hermosa la promesa: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por otro lado, es importante no olvidar que la salvación del pecado se basa en la gracia de Dios y en los méritos de Jesús. La promesa de Apocalipsis 1:5 es muy clara: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre. Y nos ama tanto que dice en Apocalipsis 22:17: y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Él hizo todo lo necesario para salvarnos y ahora promete regalarnos el perdón. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo único que nos pide
es que aceptemos por la fe el regalo de su salvación, el cual no está destinado a destruir la santa ley, sino a salvarnos de las consecuencias de nuestros pecados, si es que nos hemos arrepentido de ellos. Por eso San Pablo aclara en Romanos 3:31, ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Eso quiere decir que somos salvos del pecado para no volver a pecar más. Por eso Jesús, el autor de nuestra salvación, nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Además de definir que no vino a invalidar la ley, agrega: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, tampoco autorizó a que se le hiciera cambio o alteración alguna a su santa ley. La justicia de Cristo, dada por gracia al creyente, es representada en los símbolos del Apocalipsis por ropas o vestiduras blancas. Un ejemplo lo tenemos en el capítulo 7, donde los que acompañan a Cristo han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hay preciosas promesas de vida eterna para quienes lavan sus ropas en la sangre de Cristo Jesús. Una de ellas es la de Apocalipsis 1:7, que se cumplirá cuando el Salvador regrese a buscar a los justos. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Para los que hemos aceptado a Jesús por la fe como nuestro único y suficiente Salvador, Apocalipsis 22:14 promete: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces el Señor nos llevará a la casa de su Padre y dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ese día podremos caminar por las calles de oro puro, transparente como vidrio, de la ciudad de Dios. Allá no habrá más muerte. Por eso a los vencedores se les promete: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. En nuestro próximo encuentro estudiaremos la interesantísima profecía de los 7 sellos del Apocalipsis con los 4 caballos y sus jinetes, lo cual nos permitirá entender mejor el plan de Dios para con sus hijos. Pero antes de separarnos, una promesa más: y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Justo el anterior al de Apocalipsis, y como no lo habíamos proyectado, y me pareció que es inspirador y bonito, nada más hermoso que recordar con frecuencia las maravillosas promesas de este libro
que tiene decenas de ellas, como es Apocalipsis, que quisimos pasarlos antes del tema de hoy. ¿Qué os parece si después de un tema como el de las diapositivas así reconfortante, echamos mano de otra de las promesas del Señor, no en Apocalipsis, pero que está escrita en San Mateo 7, donde dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama le será abierto. Porque ¿qué hombre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, dais buenas dádivas a vuestros hijos, sigue diciendo Jesús, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? De modo que, aferrándonos de esa promesa también de Jesús, vamos a inclinar el rostro para tener una oración antes de analizar el tema de hoy. Amado Dios y eterno Padre Celestial, al comenzar el programa de esta noche de nuestro seminario sobre las maravillosas promesas del Apocalipsis, las maravillosas revelaciones del Apocalipsis, queremos aferrarnos por la fe de tu mano y pedirte que nos acompañes en esta sesión, como lo hiciste en tantas otras, y a fin de que el Espíritu Santo se torne nuestro maestro, nuestro guía, nuestro consejero, a fin de que cuando leamos de la Escritura podamos comprenderla acabadamente. Bendice nuestra vida también en las otras áreas, conforme a las necesidades peculiares e individuales que cada uno de nosotros tiene. Te lo rogamos en el nombre santo de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a analizar un tema que es vital para comprender el Apocalipsis y para comprender algunas de las cosas fundamentales del Apocalipsis, como es lo que San Juan dice cuando declara que él vio el templo de Dios abierto en el cielo, y lo menciona más de una vez. ¿Por qué digo que es fundamental? ¿Por qué digo que es vital? Pues porque los hechos más significativos de Cristo que se nos revelan en el Apocalipsis y los hechos que están vinculados con el pueblo de Dios se expresan en el lenguaje y en la simbología, gracias, del santuario. En otras palabras, los hechos más notables y significativos revelados en el Apocalipsis están en el santuario o están relacionados con el santuario. Como una ilustración de la simbología del santuario, como aparece en revelaciones del Apocalipsis, traigo aquí delante de vosotros algunos ejemplos. En el capítulo número 1 habla de los candeleros, en el capítulo 2 habla también de los candeleros, en el capítulo 3 habla del verdadero templo, en el capítulo 4 se menciona el trono de Dios, se menciona también que el santuario era representado por el arca, las 7 lámparas, en el capítulo 5 aparece el cordero como inmolado, en el capítulo 6 la sangre al pie del altar, en el capítulo 7 el templo, el tabernáculo y el cordero, en el capítulo 8 el altar del incienso, en el capítulo 9 los 4 cuernos del altar de oro, en el capítulo 11 el templo o santuario y su atrio y los candeleros, en el capítulo 12 los 10 mandamientos que estaban dentro del arca como símbolo de la base del gobierno de Dios. En el capítulo 13 aparece el cordero nuevamente, en el capítulo 14 aparece el cordero, aparece también el templo, el altar, en el capítulo 15 se habla del templo, en el capítulo 16 el templo y sus copas, capítulo 17 el cordero, en el capítulo 19 también el cordero, capítulo 20 el cumplimiento del día de la expiación, capítulo 21 el tabernáculo, el cordero, el templo, capítulo 22 el cordero también. En otras palabras, la simbología del santuario en las revelaciones del Apocalipsis es prominente, y como decíamos recién, los hechos más significativos que Cristo nos revela en el Apocalipsis
tienen lugar en el santuario o en relación con el santuario, tales como, por ejemplo, la intercesión de nuestro Señor Jesús, el juicio, tanto el juicio en su fase de investigador como la fase de comprobación o la fase ejecutiva, y también la erradicación completa del pecado de este mundo y del universo. El Cordero, que es uno de los elementos fundamentales, el eje de todos los servicios del santuario, aparece en Apocalipsis como 28 veces. De hecho, que Cordero y santuario van indisolublemente unidos. Por eso es que sin entender el santuario no hay correcta comprensión del Apocalipsis. Ahora comprendéis por qué algunos... ¿Cómo? Ni de la Biblia. Ni de la Biblia. Pero en función de nuestro seminario nos interesa Apocalipsis. Sin duda en tu experiencia tú habrás encontrado, Rafael, a muchos que dicen no se puede entender Apocalipsis. Y sin embargo el primer versículo dice que es revelación. Si es revelación tiene que poder entenderse. ¿Y por qué es que muchos no lo entienden o a veces salen con cada cosa? La otra noche me invitaron para ver por televisión un programa más allá del Sirimiri, Apocalipsis. Bueno, la lectura de los versículos de las copas que vamos a estudiar más adelante está en la Biblia. Pero yo me cogía la cabeza diciendo, pero qué barbaridad, la ausencia de noción de lo que es Apocalipsis. No, la doctora que habló acerca de los peligros de la radiación, de la contaminación termonuclear, habló con sensatez y con criterio. Y hasta el que fabrica refugios defendió su posición estoicamente y lo mejor que pudo también. Pero una ausencia de sentido del Apocalipsis porque les faltan estos elementos vitales. Sin una comprensión del santuario y de sus servicios, no hay correcta interpretación del Apocalipsis, porque el Apocalipsis se expresa en el lenguaje de los símbolos, y la simbología más importante y abundante que se maneja es toda del santuario. Por eso es que yo decidí colocar el tema de hoy, el Apocalipsis habla de un santuario en el cielo, porque vamos a necesitar, para interpretar, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 10. Quien no interpreta adecuadamente, no conoce la simbología del santuario, no tiene capacidad para interpretar Apocalipsis capítulo 10, y es una profecía importantísima de Apocalipsis. Y como vinimos en este seminario para entender el Apocalipsis, pues vamos a tomarnos el trabajo de estudiar la simbología del santuario para disfrutar en plenitud de una profecía muy significativa para nuestra época como Apocalipsis 10. Incluso para entender Apocalipsis 14 y otras partes más, nos va a ser utilísimo entender esto del santuario. ¿Va quedando claro el pensamiento introductorio? ¿Alguna pregunta antes de avanzar? Entramos en el análisis del tema entonces. ¿De qué santuario habla Apocalipsis? Bueno, no habla del santuario del Antiguo Testamento. Ahí en la nota yo menciono que el tabernáculo del desierto fue sustituido por el templo de Salomón, por el de Zorobabel, que había sido sustituido por el de Herodes. En el año 70, sin embargo, se cumplió otra de las profecías de Jesús, donde dijo que Jerusalén sería rodeada por los ejércitos y que finalmente sería destruida también. Como San Juan recibió la revelación del Apocalipsis hacia el final del primer siglo, cuando él habló de un santuario, el de Jerusalén ya estaba destruido. Pero además de ese hecho histórico, Juan habla definidamente de un santuario en un lugar definido. Vamos a la página 1149, Apocalipsis capítulo número 11, el versículo 19. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. ¿Me lo puedes leer, Rafael? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto... ¿Dónde dice que fue abierto? En el cielo. En el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, fuertes truenos, un terremoto y grande. Aquí habla San Juan que él vio el templo de Dios que fue abierto
pero en el cielo. Ahora, ya vamos a entender un poquitito más enseguida, pero quiero decir, ahí en la nota lo destaco, que hay varias referencias más en el Apocalipsis respecto al santuario de Dios que está en el cielo. Y ahí cito Apocalipsis 7:15, también 14, 15 y 17, muebles del santuario que San Juan vio, como el altar, el arca, etcétera, y ahí hay referencias, además de la noción general que tenemos aquí, que no lo saqué porque vi que varios lo estaban copiando y no les quiero negar el derecho de hacerlo. De todos modos, ya se me está por acabar la generosidad porque tengo que mostrar otro detalle más. Hay varias lecciones objetivas de las verdades espirituales y eternas que son enseñadas en el santuario. Por ejemplo, la gravedad del pecado que exige la vida del culpable. De hecho, que la paga del pecado es muerte y es destitución de la gloria de Dios. Pero Dios no es un sentimental que después de decir esto es así, le da lástima y dice cerremos los ojos, como a veces hacemos los padres con nuestros hijos, ¿no? No nos animamos. No, Dios es justo, pero también es misericordioso. Y allí en el santuario se expresan esas dos facetas que entre nosotros los seres humanos suelen ser contradictorias. Algunos son muy tiernos y cariñosos y otros son muy rectos, ¿no es cierto? Y esos que son tan rectos pero le faltan cariño me hacen acordar a una niña que oraba y le pedía a Dios, Señor, por favor, haz que los malos sean más buenos y haz que los buenos no sean tan malos. Porque a veces por querer ser buenos y aplicar la justicia tenemos tanta dureza que herimos los corazones. Pero Dios expresa a través de las sublimes enseñanzas de la simbología del santuario no solamente la gravedad del pecado que exige la muerte del pecador, la vida del culpable, sino la gracia de Dios a través del precio de rescate, cuando la vida del Cordero era puesta en lugar del culpable, símbolo de aquel otro Cordero, Jesucristo, que iba a poner su vida en rescate en lugar nuestro. Por lo tanto, toda la simbología del santuario en los siglos del Antiguo Testamento estaban enunciando la inmensidad de la gracia. Dios es el que da la orden de construir el santuario. Dios establece ese ritual simbólico, expresivo de verdades espirituales, y es Dios el que sale al paso para pagar la deuda del pecador. ¿Quién de nosotros pidió que Jesús viniera a morir por nosotros? No hubo un congreso de pecadores nombrando un presidente de la mesa directiva y un secretario y un prosecretario y un secretario de actas y los vocales y vicepresidente primero y vicepresidente segundo, que convocáramos una reunión tipo Naciones Unidas con delegados de todas las naciones para decir, propongo que el Hijo de Dios venga a ocupar nuestro lugar y que Él muera por nosotros para darnos salvación. No. Al contrario, apenas pecó el hombre empezó a escaparle a Dios. Y es Dios ese que tomó la iniciativa en el Edén para buscar a Adán y suplir la miseria de esas hojas de higuera con vestidos más adecuados, hechos con pieles, que habla del primer sacrificio hecho por culpa del hombre para cubrir la desnudez del hombre y resolver el problema del hombre, símbolo del Cordero de Dios que iba a morir para vestirnos con el manto de su justicia. Dios, insisto, así como tomó la iniciativa en el Edén, la toma a través de toda la simbología del santuario para ayudarnos a entender que es el Dios de amor que se acerca a nosotros para convencernos de pecado, de justicia, de juicio y regalarnos, si lo aceptamos, regalarnos la salvación. También habla acerca del juicio divino, especialmente la purificación del santuario y la erradicación final del pecado del mundo y del universo. Por eso es que el estudio del significado de las diversas ceremonias del santuario terrenal y de la obra de Cristo en el santuario real nos dará una comprensión más profunda del plan de salvación y de la erradicación completa del mal. Ahora,
San Juan en Apocalipsis dice que él vio un santuario, vio un templo, lo llama el templo de Dios, que fue abierto en el cielo. Para tratar de entender un poco mejor esto y lo que dije de la importancia de la simbología del santuario para interpretar Apocalipsis, apliquemos el método cristiano del estudio de la Biblia, que la Biblia tiene que aclarar las partes de la Biblia que no entendemos. Y en ese sentido, vamos a la epístola de San Pablo a los Hebreos, que para el tema es clave, página 1115. Página 1115. Un voluntario para leer en Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Página 1115, para ver quién es el sumo sacerdote, ministro de ese verdadero tabernáculo. Página 1115, Hebreos 8, 1 y 2. No te escuché. 1114, perdón, página 1114. Capítulo 8, versículos 1 y 2. ¿Un voluntario o voluntaria para leer? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos al sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. El sacerdote que nosotros tenemos, ¿dónde se sentó? A la diestra del trono de la majestad. ¿Quién es el que ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre? Jesucristo. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Sigue leyendo. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Gracias. Vamos a completar entonces lo que dice aquí San Pablo acerca de Jesús. Dice, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Vamos a ir completando. Se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Qué bueno que es eso. Él está a mano del Padre. Y algo hace allí sentado a la diestra. No sé qué es lo que vosotros pensáis cuando decís está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Yo no me lo imagino a Jesús como un cuadro, como una estatua, sentado ahí, solo sentado. El ser todopoderoso, el Cristo todopoderoso como aparece en el Apocalipsis, sentado como una estatua toda la eternidad, no puede ser. Eso de que está sentado a la diestra de Dios Padre es por el oficio que Él cumple. Él oficia como el sumo sacerdote. O sea, es más que un sacerdote común. Es el gran sacerdote, el sumo sacerdote. De paso, en el Nuevo Testamento hay un solo sumo sacerdote. Y ese único sacerdote del Nuevo Testamento es Jesús. En el Antiguo Testamento, en el santuario de los judíos, tenían sumos sacerdotes que cuando se acababa uno tenían que elegir otro porque se morían. Y entonces, como se morían, había que elegir sustituto. Pero como Jesús murió pero resucitó y ahora no muere más, entonces no necesita nombrársele sustituto, porque nuestro sumo sacerdote no se murió para elegir otro, ni se puso tan viejo y achacoso que ya no da más y lo vamos a jubilar y a poner otro. No, nuestro Señor vive y no necesita sustituto. Pero Él dice que es nuestro sumo sacerdote. Dice, está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, y dice que es ministro del santuario, y ahora subraya San Pablo, y de aquel verdadero tabernáculo, el cual asentó Dios sin hombre. En otras palabras, Juan vio el templo de Dios abierto en el cielo. Y hay un sacerdote que es el sacerdote oficiante del templo del cielo. ¿Quién es ese oficiante? Cristo. Y ocurre que en lugar de tener un altar como los que tenemos en los templos ahora, el altar de ese templo es el trono de Dios. Por eso es que nuestro sumo sacerdote Jesús oficia en el santuario del cielo, pero sentado a la diestra de Dios. Ese es el altar mayor, el trono de Dios en medio de su santuario. Debe ser majestuoso e impresionante.
privilegio enorme aquel de San Juan, el poder ver en las visiones de Apocalipsis ese trono maravilloso, majestuoso, y a Cristo allí, oficiando como oficia un sacerdote, o sea, por la salvación de los pecadores. Quiere decir que quien decide la salvación de los hombres no es San Pedro, no es un sacerdote, no es una mujer, no es una sacerdotisa, no es un santo, no es Calonge, y eso que es bueno este hombre, no es Belvedere. Quien decide la salvación es Cristo. ¿Y notasteis que Cristo no necesitó decir, haz lo que yo digo y no lo que yo hago? Allí, en el aposento alto, en el jueves de la semana de la Pasión, cuando nuestro Señor estableció la Santa Comunión, antes de la Santa Comunión, estableció el rito de humildad cuando lavó los pies a los santos apóstoles y dijo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Yo no puedo decir como Jesús. ¿Por qué? Porque yo soy un ser humano y me equivoco. Por eso los seres humanos decimos, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Por qué? Porque no hay ser humano que no se equivoque. ¿Para qué nos vamos a engañar? La Biblia dice, todos somos pecadores y que no hay ni aun uno que sea justo. Ni uno solo, dice San Pablo en Romanos 3. Que se equivoca, que se pone viejo, que se muere, sino el eterno Hijo de Dios, que sentado a la diestra de Dios Padre, intercede por mí en el santuario del cielo. Y eso me da una garantía de que no va a haber equivocación, de que no va a haber preferencias, que no va a haber injusticias, que no va a haber suspicacias, que no va a haber olvidos, que todo se va a hacer bien. ¿Va quedando claro? Puedo las manos de los que les va quedando claro. Vamos a avanzar porque lo más interesante lo tenemos por delante. Tenemos que ver ahora los símbolos del santuario, los cuales eran un audiovisual o audiovisuales que nos ayudan a comprender la realidad. Vamos a verlo en los dos testamentos. En la página 81 y 82 están Éxodo 25, 8 y 9, y en la página 1115 está Hebreos capítulo 9, versículo 5. La pregunta es, ¿había alguna relación entre el santuario de la tierra del Antiguo Testamento con sus servicios y el del cielo? ¿Me lees, Rafael, por favor, el de Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9? Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿El 40 también? 25-40. Sí. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces Moisés tenía que hacerlo, ¿con qué criterio dice Rafael? Con el modelo que le mostró Dios. O sea, Dios le mostró en visión un santuario. Y ahora, en base a ese modelo que tuvo en la visión, tenía que hacerlo. Pero, ¿y de dónde era ese modelo? Era del cielo, era el santuario del cielo. Y en hebreo lo dice mejor todavía el apóstol San Pablo. Habíamos dicho en la página 1115, Hebreos capítulo 8, versículo 5, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra, podéis completar, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, quiere decir que las cosas del santuario de la tierra eran como una maqueta ilustrativa para entender cómo iba a manejarse la salvación en el santuario del cielo. No sé cómo hicisteis vosotros para hacer vuestro piso, vuestra casa. Aquí hasta creo que les están robando el encanto de poder diseñar la casa propia en estas ciudades europeas donde habiendo poca tierra hay que comprar un piso en un edificio en torre y entonces uno ve si le gusta y lo compra. Pero allá en Sudamérica, que todavía hay mucha tierra, nos damos el gusto de diseñar. ¿Gusto dije? Mi mujer por años estuvo haciendo diseños de casa y creía que la tenía, y cuando decidimos que íbamos a construir se nos fue casi un año.
montañas de papeles, diseñando, rompiendo, haciendo de nuevo, buscando otro, finalmente con un matrimonio de arquitectos, un arquitecto y una arquitecta, 2 meses discutiendo con ellos, y finalmente el plano. Y ahí sí, con el plano uno miraba y ya entendía cómo iba a ser la casa. Claro, uno no podía sentarse en la sala del plano, no podíamos dormir en el plano, pero el plano, aunque no era una realidad, nos bosquejaba la realidad, y nosotros pudimos ver en el plano cómo iba a ser la casa, y con un poquitito de imaginación y mucho cariño y entusiasmo, ya mirando el plano, nosotros teníamos clara la casa. Llegó el momento de empezar a construir. Y antes de venir para aquí, para Bilbao, estuvimos en eso, y por radio mis hijos me iban comunicando después cuando lo fueron completando. De acuerdo al plano íbamos levantando las paredes y todas las cosas. Íbamos. Aramos, dijo el mosquito, y estaba solo en el cuerno del buey. Los pobres constructores tenían que aguantar que yo estaba de vacaciones ahí, pero estábamos presentes en el proceso. Y que se llega al techo y que se va haciendo lo demás y se van poniendo los revestimientos, y finalmente la casa se la maneja de acuerdo al plano. Claro, cuando es algo más grande, los arquitectos hacen una maqueta y uno mira allí un enorme edificio, todo reducido a una maquetita, y aunque uno no puede entrar en la maqueta, visualiza lo que va a ser el edificio. Y Dios le dijo a Moisés algo así: vas a hacer un santuario en la tierra, va a ser como una especie de maqueta o de plano del otro, el verdadero, ese que está en el cielo. Quiere decir que al estudiar cómo funcionaba ese santuario de la tierra, los símbolos de allí iban a abrir nuestra mente para entender las realidades de cómo se maneja la economía de la salvación en el verdadero tabernáculo, en el verdadero santuario, en el templo que Juan vio en Apocalipsis, que está en el cielo. ¿Va quedando claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Avanzamos entonces. Vamos a ver entonces cómo era ese tabernáculo. Página 1115 otra vez, el profesor Calonge nos va a leer. En Hebreos capítulo 9, versículos 2 y 3, para descubrir cómo además del atrio había otros compartimentos, y vamos a tratar de ver cómo eran esos compartimentos y qué tenían. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los cables de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Así que ahí hay 2 lugares, el lugar santo, y tras el segundo velo, el lugar más santo todavía, el lugar santísimo. Acá tenemos un esquema de cómo era ese templo. El atrio. Los que no eran creyentes en monoteístas, siguiendo la religión que Dios había revelado a Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, podían quedar fuera, pero no podían entrar en el atrio. El pueblo sí podía venir al atrio. Pero dentro de ese atrio había varias cosas. Este altar, que era el altar del sacrificio diario, ya después vamos a explicarlo, la fuente del lavamiento, y entonces el lugar santo, primer compartimento del templo propiamente dicho, y el lugar santísimo. Todo lo que había allí tiene su simbolismo. Cada mañana y cada noche el sacerdote ofrecía un sacrificio aquí. Nadie lo pedía, pero era ley. A la mañana el sacerdote lo primero que hacía, ofrecer un sacrificio aquí quemado en holocausto sobre el altar del sacrificio diario o sacrificio continuo. Y a la tarde, cuando ya estaba humeando ese sacrificio matutino, se hacía el sacrificio vespertino y quedaba ardiendo durante la noche también. Por eso se llamaba el sacrificio continuo. Esto es símbolo de Cristo Jesús, como dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna.
Nadie lo pidió. Dios dio a su Hijo en un acto de amor que su gracia y soberanía le dictaron. El Hijo, en un acto de amor incomprensible, se entregó voluntariamente para morir por nosotros. Y el valor de ese sacrificio alcanza a todo el que lo quiera aprovechar. Así como ese sacrificio era ofrecido en favor del pueblo, así en general, Cristo se dio por todos. Murió por todos. Ahora, aprovechará los beneficios el que lo acepte. Pero Él murió por todos. Para entrar el sacerdote a los lugares santos, primero tenía que lavarse. Y esa fuente del lavamiento tiene también su simbolismo. La Sagrada Escritura menciona, por ejemplo, que la palabra de Dios sirve como un lavacro para limpiar nuestra vida. ¿Y no notasteis que estos días que estamos estudiando juntos la Biblia va cambiando nuestra perspectiva de la vida y tenemos inquietudes para arreglar nuestra vida con Dios? La conciencia empieza a molestarnos por cosas que hacíamos mal y la teníamos medio adormecida, y le pedimos perdón a Dios y sentimos la paz del perdón, va transformando nuestra vida, nos va limpiando. Esa fuente era ese símbolo, pero también es símbolo, como dice nuestro Señor y en varias partes de la Biblia, del bautismo bíblico. O sea, el bautismo como fue bautizado nuestro Señor Jesucristo por San Juan el Bautista en el río Jordán. Y es el bautismo como fue administrado por los santos apóstoles y por la Iglesia por muchos siglos. Yo hice una investigación leyendo aproximadamente unos 100 libros que tratan sobre los bautisterios antiguos. Ubiqué unos 400 bautisterios. De ellos, 60 y pocos son de los 4 primeros siglos. La mayoría en Tierra Santa y algunos en Europa. ¿Os gustaría ver alguna de esas diapositivas para ver cómo eran esos bautisterios? ¿A cuántos os gustaría? Bueno, preparad no la máquina para hoy, sino para uno de estos días que os los voy a mostrar. Y es bonito, es bonito. La fuente del lavamiento era símbolo de la purificación que nos da el bautismo. Al entrar en el lugar santo, la mesa de los panes tenía un pan por cada una de las tribus del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Símbolo de Cristo, el pan vivo descendido del cielo, que es dado generosamente para todos. Todas las tribus estaban representadas allí en la recepción de Cristo, el pan. El candelabro con el aceite que ardía allí, símbolo de la obra del Espíritu Santo que ilumina nuestra vida, nuestra conciencia, ese Espíritu Santo que inspiró a los santos profetas para que escribieran la Santa Biblia y que a través de la Biblia nos habla y que con su influencia nos permite al estudiarla captar el mensaje y entenderlo. Y luego el altar del incienso, donde se quemaba el incienso, y dice la Escritura que las oraciones que se elevan ante el trono de Dios son como un incienso, agradable aroma que se eleva. Dios escucha las oraciones de su pueblo. Pero los sacerdotes, y aquí hay 3 tipos de ofrenda que quiero destacarlo brevemente. Los acetatos estos están un poco arqueados, permitidme hacer un pequeño ajuste aquí para no renegar con ellos. Estas eran las ofrendas que teníamos ahí en el atrio, eran el continuo, y también había ofrendas individuales. El pecador que había cometido un pecado, él venía y ofrecía una ofrenda junto con el sacerdote para expiar su propia culpa. Pero diariamente el sacerdote ofrecía estos sacrificios aquí. Por lo tanto, tenemos por un lado las ofrendas del continuo, las individuales, y la tercera, la del día de la expiación. 3 tipos de ofrenda: continuo, individuales y el día de la expiación. Eso lo vamos a analizar probablemente mañana porque es vital también. Y 2 tipos de oficios. El sacerdote que diariamente oficiaba acá, pero una vez al año, en el servicio anual, se practicaba lo que se llamaba el día de la expiación. Era el final del año litúrgico. Con eso cerraba el año ceremonial. Eso lo realizaba ya no el sacerdote, sino el sumo sacerdote. Para ello
esa única vez en el año, entraba en el lugar santísimo. Eso es símbolo del juicio final en su fase de investigación, después comprobación y ejecución al final. Es el símbolo del juicio, pero especialmente el juicio investigador. Ya lo vamos a entender mejor en nuestra próxima sesión. Ahora, cuando Juan habla en Apocalipsis, dice: yo vi el templo de Dios abierto en el cielo. Y habla del arca del pacto. O sea, lo que Juan vio es esto de aquí, el arca dentro del cual estaban las tablas de los 10 mandamientos, símbolo de la base del trono de Dios, y los querubines cubriendo con su gloria la presencia de Dios sobre el arca. Lo que Juan ve en Apocalipsis es el templo abierto y el arca del pacto, y él habla que ve allí también cosas que tienen que ver con ese compartimento, el Santísimo, lo que nos ayuda a entender que en Apocalipsis se nos presenta, especialmente en lo que tiene que ver con los servicios del santuario, lo que está hablando del juicio investigador y del juicio en su fase final. Porque es esa parte del santuario que él ve. ¿Va quedando claro hasta aquí? ¿Puedo ver las manos de los que les va quedando claro? Vamos a avanzar entonces un poco más. En la pregunta número 5, vamos a ver, bueno, ya vimos quién tiene entrada en estos compartimentos. En el lugar santo, los sacerdotes continuamente. En el lugar santísimo, lugar santo, los sacerdotes continuamente. En el lugar santísimo, el sumo sacerdote, y eso una vez al año. En el atrio, los pecadores. Pero vamos a ver un poco acerca de los servicios que eran realizados en el santuario. En Números capítulo 28 se habla de un cordero por la mañana y otro ofrecerás a la caída de la tarde. En otras palabras, el sacrificio continuo que mencionamos ahí. En Levítico 4, 27 al 30, tal vez eso vamos a leerlo, aunque estoy queriendo resumir para poder dedicar más tiempo a la parte final. Vamos a leer este en la página 103, Levítico capítulo 4, versículos 27 al 30. ¿Qué es lo que hacía, por ejemplo, alguien cuando descubría que había pecado? ¿Me lo lees, Rafael? Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y le impide, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. Simbólicamente era como que traspasaba su culpa en ese animal inocente. Sigamos. Y la degollará en el lugar del holocausto. Él tenía que degollar el animal, símbolo de que son mis pecados los que llevaron a la muerte a Cristo. El animalito no tenía la culpa, era un sustituto del pecador. El pecador colocaba su mano encima, traspasaba su culpa. Ahora el pecador quita la vida del animal inocente, símbolo de que fueron mis pecados los que llevaron a la muerte a Cristo Jesús. Sigamos un poco más. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. La culpa es transferida aquí en el altar y la sangre al pie del altar. ¿No os hace recordar algo de los sellos de Apocalipsis? ¿Cuál era el sello de las almas debajo del altar? El quinto, cuando los mártires gemían y clamaban por justicia, y la vida, el alma que está en la sangre, derramada al pie del altar. De ahí aparece la simbología, y para entender el quinto sello necesitábamos conocer la simbología del santuario, solo que ese día yo os lo adelanté un poco. Pero ahí tenéis un ejemplo de lo que digo, de que no es posible entender Apocalipsis sin conocer la simbología del santuario. Para entender el quinto sello de las almas al pie del altar hay que saber lo que pasaba ahí. La sangre que era derramada al pie del altar en sacrificio, etcétera. Pero vamos a ver ahora en el punto C, en Levítico 16, habla de otra cosa. Es el día de la expiación. Al fin del año litúrgico, había que purificar el santuario, porque con la sangre de esos animales sacrificados en lugar del pecador,
Simbólicamente el pecado pasaba al animal, la sangre del animal derramada en lugar de la sangre del pecador, y con la sangre cogida del animal se rociaba el altar. Simbólicamente era como si quedara allí, en los cuernos del altar, en virtud de la sangre que fue puesta allí, el registro sangriento de los pecados quitados al pecador y que le fueron perdonados por la fe en esa sangre. Pero al fin del año litúrgico era necesario purificar con sangre también esos registros, limpiar el santuario de lo único que podía contaminarlo, el registro de los pecados que habían sido perdonados y transferidos a esa sangre, símbolo de una limpieza final, el juicio final. Y mientras se hacía eso, el pueblo tenía que estar aquí alrededor confesando sus pecados. Ese día el sacerdote tomaba 2 machos cabríos, se sorteaba sobre ellos, uno iba a ser símbolo del que nos expiaría, sacrificaba ese animalito, rociaba con la sangre los cuernos del altar, pero ahora no porque un pecador haya transferido las culpas allí, sino para quitar el registro de estos pecados perdonados y grabado el perdón con la sangre en esta parte, purificaba todo el santuario, etcétera, símbolo de Cristo, que con su sangre quita el pecado. Y mientras se hacía esto, el que no arreglaba ese día su vida con Dios era cortado del pueblo, símbolo de un juicio. Y no solo que era cortado del pueblo, símbolo de un juicio, sino que con eso cerraba el año litúrgico, no había más nada. O sea, es símbolo del juicio final. Pero el otro animalito, el sacerdote que había purificado todo el santuario, no lo mataba, ahora echaba todas las culpas encima de él y lo mandaba al desierto para que se muriera solo. El primero moría expiando, símbolo de Cristo, y dice en Hebreos que sin derramamiento de sangre no se hace perdón o remisión de pecado. Este segundo no era sacrificado, él no expía la culpa de nadie, él carga las culpas de él, la responsabilidad de todo lo que él tiene culpa. Eso es símbolo de Satanás durante el milenio. No se puede entender adecuadamente el Apocalipsis sin entender el santuario. ¿Recordáis que durante el milenio Satanás queda solo meditando en su perversa obra, la tierra desordenada y vacía? Allí ese animalito llevado al desierto, símbolo de Satanás, ¿no es cierto? Librado a su propia suerte y que al final será castigado y destruido. Esto que os estoy resumiendo es importantísimo para entender varias profecías de Apocalipsis. Ahora os lo estoy resumiendo nada más. Vamos a avanzar un poquitito más. ¿A quién representaban todos los sacrificios del Antiguo Testamento? Página 1115, Hebreos capítulo 9, versículo 9 y también 13 y 14. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Así que no es que eso purificó de veras, era símbolo. Eso no tenía un poder per se inherente en sí mismo para resolver el problema, era símbolo. ¿Pero símbolo de qué? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que esa sangre era símbolo de la sangre de Jesús. ¿Recordáis lo que dijo San Juan el Bautista cuando vio a Jesús viniendo al Jordán? He aquí, ¿quién? El Cordero de Dios, que ¿qué hace? Ahora que estáis entendiendo cómo funcionaba el santuario, ¿no se os abre la mente para entender un poco más esa expresión de San Juan? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entendiendo el simbolismo del santuario, ese pecador que llega y dice yo he pecado, y coloca confesando su culpa las manos sobre ese animal, traspasando la culpa allí. Y aunque haya sido el animalito más querido, porque tenía que ser sin defecto,
tiene que degollarlo y ver que el animalito se estremece y queda rígido y se recoge esa sangre y el hombre siente esa sangre es derramada en lugar de la mía. El animalito no tiene culpa, la culpa es mía, no del animal, pero él muere en lugar mío, él muere por mi culpa, y ver vertir esa sangre en lugar de la sangre propia, una sangre expiatoria. Eso ocurría en el santuario y era una maqueta para entender el edificio de la salvación, un plano para entender el edificio de la salvación. Todos aquellos que estaban familiarizados con el santuario, cuando escucharon que San Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tienen que haber entendido mucho. Este es el que va a dar su sangre en lugar de la nuestra, para que por su muerte tengamos vida. Ahora, notad cómo esto echa nueva luz para entender un versículo de Apocalipsis que el otro día habíamos comentado. Vamos a buscar, es en la misma pregunta 7, página 1141, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Un voluntario para leer en la página 1147, 41 o 47, voy a poner los que ven en serio. 1141, Apocalipsis 1, 5. ¿Quién quiere leerme ese versículo? Sí. Sí. Y de Jesucristo, el que sigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reinos de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Gracias. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La comprensión de la simbología del santuario nos permite entender con más profundidad la hermosura de ese mensaje. Él es un cordero que se ofreció voluntariamente porque nos amó. Me acuerdo cuando yo era pequeño, tenía 4 o 5 años, vivíamos en un área rural del Gran Buenos Aires, en las afueras, y en una casa quinta que tenía mi padre ahí como 2 hectáreas. Cerquita, al lado de nuestra casa quinta, había una familia que faenaba cerdos. Cuando mataban los cerdos, aunque estábamos a unas 2 manzanas o 3, ahí lo escuchábamos. Berreaban, chillaban, yo no los veía, pero me imaginaba toda la desesperación y la lucha que habrán tenido esos cerdos, porque por la manera de gritar, no estaban muy conformes con lo que hacían con ellos. En cambio, el Cordero va manso y humilde al matadero. Y Jesús es el Cordero que manso y humilde fue al matadero. Cuando lo veis en el relato de los evangelios, con tanto poder allí en el huerto de Getsemaní, que ante un fulgor de su gloria cayeron como muertos, pero ahogando la luz de su gloria con la carne humana, para que esos hombres se repusieran y lo tomen preso. Y cortándole Pedro la oreja a Malco, Cristo cogiendo esa oreja y sanándola, mostrando todo su poder, y ese que tenía todos los poderes, permite que lo azoten, que se burlen, que le carguen una corona, le pongan una corona de espinas, que le carguen una cruz. Y allí Pilato, sorprendido, dice, y no dices nada, no te defiendes. Jesús guardando silencio. ¿No sabes que tengo poder para dejarte en libertad o para condenarte? Ninguna potestad tendría si no te fuese dada de arriba, pero yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Pero cuando iba caminando con la cruz en hombros, y las mujeres piadosas lloraban por él, veo un Cristo que no tiene lástima por sí mismo, y en lugar de decirle a su madre, a la bienaventurada Virgen María, Madre, viste lo injusto que son conmigo, en lugar de decirle a esas otras mujeres, por lo menos vosotras me entendéis, estoy yendo con injusticia a la muerte, les dice, no lloréis por mí. El peso de la cruz lo iba doblegando porque era un cuerpo físico. Dios veló la divinidad con la carne humana.
Pero el Señor le dice, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por las miserias que os vendrán. Y allí desde la cruz, diciendo, Padre Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando el peso de nuestros pecados de todos los siglos se acumuló sobre el Sagrado Corazón de Jesús, ese peso fue tan grande, tan terrible, que Cristo no lo aguantó. Porque nosotros nos horrorizamos de algunos pecados, pero por vivir siempre en un mundo de pecado y sin conocer la gloria inmarcesible y pura del cielo, no sufrimos tanto. Es como cuando pasamos cerca de la celulosa, los que no estamos acostumbrados, de lejos nos repugna el olor. Pero los que trabajan ahí, viven ahí, ya se acostumbraron y lo sienten. A fábrica de papel. Y los que viven ahí o trabajan ahí se acostumbraron tanto a ese olor que ni lo sienten. Pero el que viene sin costumbre le repugna. Y Cristo, que no estaba acostumbrado al pecado porque no pecó, sintiendo todo el peso de los pecados de la humanidad sobre su corazón, sintió esa carga demasiado pesada, y eso es lo que quebrantó su sagrado corazón. El momento en que Dios lo dejó como si el pecador tuviese que arreglarse solo, porque ocupó nuestro lugar, es donde, sintiendo todo eso, dice, ¿por qué me has desamparado? Pero gana la victoria y dice, consumado es. Padre, en tus manos entrego mi espíritu, consumado es. Él fue como un cordero, manso y humilde, y voluntariamente se entregó. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y todo ese simbolismo del santuario hace brillar más ese maravilloso versículo de Apocalipsis que leyó nuestra colega de seminario recién, al que nos amó y con su sangre nos lavó de nuestros pecados. No puede haber correcta interpretación de Apocalipsis sin una correcta comprensión del simbolismo del santuario. Hoy muestro cosas más simples, pero pronto veréis cómo es el santuario que os abrirá la llave maestra para algunas de las profecías más significativas de Apocalipsis. Ahora, si eso es así, ¿qué debo hacer para ser salvo? No era la sangre de esos animales las que salvaba, esa era una maqueta del plan de salvación. Era un plano, era una ilustración. El ser humano no se puede salvar a sí mismo, porque como dice Jesucristo, que se autorrevela en Apocalipsis, pero aquí en el Evangelio según San Mateo capítulo 15, versículo 19, del corazón salen los malos pensamientos, las blasfemias, los hurtos, los falsos testimonios, los homicidios, los adulterios, la fornicación. El corazón del pecador es una fuente contaminada con el pecado, y ninguno de vosotros, por lo menos yo no, bebería agua de una fuente contaminada. Porque contaminada la fuente, no importa el agua que salga, sale contaminada. Una fuente envenenada vierte agua envenenada también. Y el pecador está envenenado con el veneno del pecado, y todo lo que hace, aunque quiera poner buena intención, le sale contaminado con el pecado. Por eso es que la Santa Biblia dice que nadie se puede salvar a sí mismo. Porque si alguien pudiese salvarse a sí mismo, Dios no hubiera pagado tan cara la salvación. Yo tengo un primo que se hizo una peregrinación de 96 kilómetros hasta la Virgen de Luján en Argentina. Y no andaba bien de salud y lo tuvieron que traer después en camilla. Él estaba queriendo purgar alguna culpa que no nos quiso contar, y tiene razón, problema de él. Quería purgar alguna culpa flagelándose. Pero todo lo que puede hacer el pecador son acciones pecaminosas. Es una fuente contaminada. No es con penitencia, porque si con penitencia se pudiera arreglar el problema, Dios no hubiese dado a su hijo para que muera. Hubiese sido un sádico hacerlo sufrir, si de todos modos Daniel con hacer una penitencia le puede salvar igual. Si con hacer algunos sacrificios va a pagar el pecado, ¿por qué voy a hacer un sádico que lleve a la muerte a mi hijo? Si Cristo murió es porque no había otra salida. Si Él se entregó, y Él es el todo sabio, el todopoderoso, el que sabe todas las cosas y puede todas las cosas, se entregó, es porque el hombre no se podía salvar a sí mismo. No sé si me voy haciendo claro. Yo puedo
vivir de aquí en adelante, pero no puedo volver a vivir lo que ya viví. Y aunque me flagele hoy, el pecado que cometí ayer está grabado en mi vida. Aunque me flagele hoy, seré condenado por el pecado de ayer. No puedo desarmar el ayer. Si alguien mató a una persona, no puede retroceder atrás y decir, oye, no te voy a matar nada, sigue vivo. El hombre no se puede salvar solo. Oh maravilla del amor de Dios, nos amó y con su sangre nos lavó de nuestros pecados. Pero ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta que estaba en Hechos 16:30. El apóstol San Pablo, vamos a leer en la página 1006. En la página 1006, el apóstol San Pablo nos da el primer secreto. Creer en Jesús como único y suficiente Salvador. No está en la hoja eso, pero como es muy importante seguro que lo vais a agregar. ¿Quieres leer, Rafael? Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y esa es palabra de Dios enunciada por San Pedro Apóstol. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Cómo hacer para ser salvos? Aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Es el único que salva, pero gloria sea dada a Dios. Él puede salvar. Puede. Siguiente punto. En la página 1100, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Otra cosa que hay que creer, porque San Juan 3:16 decía, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El eje de la salvación, ¿cuál es? Creer en Jesús. Pero creer en Jesús como qué? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único. Y además, ¿qué dice San Pablo en Primera de Timoteo 2:5? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Así como hay un solo Dios, hay otra cosa única, dice San Pablo. Tan único como Dios, que es único, es el mediador entre los hombres, entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Y eso también es palabra de Dios. Lo escribió San Pablo apóstol. Y si yo no le voy a creer a San Pedro, ni le voy a creer a San Pablo, ni le voy a creer a Jesús, ¿qué me queda de cristiano? Hablando con franqueza, nada. Y como yo soy cristiano y doy gracias a Dios por eso, y San Pedro dice que hay un único y suficiente Salvador, que es Jesucristo, y hay un único y suficiente mediador, el cual es Jesucristo, porque creo en Dios y porque creo en la enseñanza de los santos apóstoles, es que creo en Jesús como único y suficiente Salvador, único y suficiente mediador. ¿Va quedando claro? ¿Para cuántos va quedando claro? Y espero que vosotros también lo creáis, mis amados. Vamos a la tercera cosa que debemos creer y hacer. Volvamos a la enseñanza de San Pedro Apóstol en la página 1005. Hechos de los Apóstoles narra la enseñanza de San Pedro en este sentido. Hechos capítulo 3, versículo 19, ¿qué dice? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentirnos, dolor por la falta cometida y el deseo de no pecar más, y convertirnos, darle la espalda al pecado, renunciar al pecado e ir hacia Dios. Pero para que todo esto valga, así como en el amor, para que las cosas valgan hay que casarse, hay una especie de casamiento, una ceremonia establecida por Dios para resumir y corporeizar la experiencia de creer, arrepentirse y convertirse. Lo dice San Pedro Apóstol en la página 1004, Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Es San Pedro Apóstol. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Gracias. Este es un bautismo con mucho más significado del que tal vez conocíamos, porque es el bautismo pedido por el creyente mismo. Es gente que entiende esto
y pregunta a San Pedro apóstol y a los otros santos apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y San Pedro le dice a esa gente que creyó: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados. O sea, este es bautismo de creyentes. El bautismo de parvulitos, el parvulito no cree porque él no sabe lo que está pasando. Pero aquí está hablando de bautismo de creyentes. De creyentes que creen en Jesús, que se arrepienten del pecado y que expresan la fe sepultando la vida vieja y naciendo una vida nueva. Ahora, vamos rápidamente a la pregunta 8. El santuario ilustra la obra mediadora de Cristo, o sea, esto que acabo de resumir acá. Página 1115, página 1115 en Hebreos capítulo 8, página 1115, Hebreos el capítulo número 8, la pregunta dice: habiéndose dado a sí mismo por el pecado, ¿dónde prosigue ahora Cristo su mediación continua por nosotros? Entonces la 8, ¿cómo fue ilustrado en el santuario del Antiguo Testamento la obra mediadora de Cristo? Gracias, había salteado ahí la pregunta al cambiar las gafas. Capítulo 8, leo los primeros versículos. Allí dice el apóstol San Pablo: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ese es el que vio Juan en Apocalipsis. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún otros sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra, o sea, un plano, una maqueta, de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. La obra de Cristo como sumo sacerdote en el cielo es la obra de nuestro mediador. Por lo tanto, el simbolismo del santuario es el del mediador. Y cuando veamos en Apocalipsis al Cordero como inmolado, allí junto al trono en el templo de Dios, el simbolismo del santuario nos dirá: el que entregó su sangre y nos lava porque nos ama con su sangre de nuestros pecados, ahí está como nuestro sumo sacerdote frente al Padre para interceder como nuestro mediador, ofreciendo su propia sangre en lugar de la nuestra. Eso nos dará una perspectiva de comprensión espectacular de la simbología de Apocalipsis. Pero la pregunta 9, habiéndose dado a sí mismo por el pecado, ¿dónde prosigue ahora Cristo su mediación continua por nosotros? ¿Me quieres leer Rafael 9, 23 y 24? Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hasta el sacerdote del Antiguo Testamento era un símbolo para entender lo que iba a hacer Cristo. En el capítulo 7, versículo 25, mirad qué hermoso. Por lo cual, no solamente que se presenta por nosotros ante Dios, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por Él. Qué hermoso. Podéis completar ahí en la pregunta 9, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Pero a mí me hace bien este otro que dice que puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Juan vio el templo de Dios abierto en el cielo. No vio el lugar santo. Vio la parte que tiene que ver con la obra que está pasando ahora durante el juicio investigador, el lugar santísimo, el trono de Dios,
y vio allí a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, al mismo tiempo sacerdote y cordero como inmolado, presentándose, oficiando como mi sumo sacerdote, como mi mediador, como mi intercesor, defendiendo mi caso ante Dios, con poder para salvarme perpetuamente. Y cuando yo le confieso mis pecados a Dios en el nombre de Jesús, Jesús, que está ahí mismo, a la diestra del Padre, le dice: Padre, ahí Daniel está confesando sus pecados. Me acepta, Padre, él cree. Y tú sabes que yo derramé una sangre que no tenía por qué ser derramada, porque yo no pequé. Yo he muerto como el cordero tuyo para quitar el pecado del mundo. Daniel viene ahora como venía en el santuario de la tierra el pecador que ofrecía un animalito confesando su culpa. Él confiesa su culpa poniendo sus manos encima mío y él transfiere su culpa en mí. Padre, yo fui tratado en la cruz como debiera ser tratado Daniel, para que ahora, en un acto de misericordia, porque yo ya fui tratado como Daniel merecía ser tratado, lo trates a Daniel como yo merezco ser tratado. Cristo, Él se ofreció en rescate. El precio del rescate, la fianza, fue su vida, fue su sangre. Una troca, un cambio. Él en mi lugar, para que yo pueda estar en lugar de Él. Eso es lo que me enseña la Biblia. Y Apocalipsis me muestra a Jesús en esa fase de su trabajo, salvándome perpetuamente. Pero vamos a ver la última pregunta. ¿Qué mensaje anunciará la conclusión de la obra mediadora de Cristo? Página 1151, Apocalipsis 14, versículo 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Gracias. Aquí aparece al final de la obra mediadora de Cristo en la hora del juicio. Y cuando se haya verificado el juicio investigador en el cielo y la obra que aparece aquí de denunciar la caída de Babilonia y de los que tienen la marca de la bestia, el número de la bestia, todo eso lo vamos a estudiar en otro momento. Después de hablar en el versículo 12 de los cristianos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, la bienaventuranza para los fieles